continuar en la hoja 15, Carilla 2, en la primera palabra, donde nosotros nos encontrábamos parados en la última clase. Nos estábamos refiriendo puntualmente a las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Meir en nuestra Mishnah dijo: de las palabras de ellos nosotros aprendemos que se puede el 14 de Nisan quemar la terumá impura con la terumá pura, si son ambos productos leudados y panificados. Entonces en la víspera de Pesaj nosotros podemos quemar los dos juntos, el puro con el impuro, a pesar de que estaríamos impurificando aquel que ya estaba puro. Igualmente podemos hacerlo como aprendemos de las palabras de ellos. Y lo que teníamos hasta aquí en las últimas palabras del Talmud había sido la explicación que dijo Resh Lakish, la explicación que posteriormente también dijo Rav Nachman, coincidiendo los dos en la misma interpretación, que no se refirió a las palabras que estaban escritas anteriormente en la Mishnah. No lo dedujo de las palabras de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, quien habló de la carne de las ofrendas que se podían quemar una con las otras, ni tampoco lo aprendió de las palabras de Rabbi Akiva, quien había permitido colocar aceite de terumá en de tercer derivado de impureza, y conjuntamente poniéndolo en una lámpara impura. No lo aprendió de ahí, no había manera de aprenderlo, ya que en esas situaciones, dijimos, había todo ya impureza. Y él aquí estaba hablando de aprender algo puro con algo impuro. Sino, ellos dijeron, lo aprendieron de las palabras de Rabbi Yehoshua, que él había permitido impurificar vino de terumá que estaba 100% puro, que se estaba derramando e iba a caer a un pozo con vino que estaba completamente tajor, vino común que estaba completamente tajor. No teníamos manera nosotros de poder rescatar el vino de la terumá, ya que carecíamos de recipientes puros para poder atajar el vino de la terumá. Y en esta situación Yoshua dijo: está permitido impurificar, que tomemos recipientes impuros, impurificar el vino de terumá y salvar el vino común, que no se impurifique y no se mezcle con, ya estaba impuro el vino de Jolín, que no se mezcle con el vino de la terumá y quede prohibido para el consumo de las personas por completo. Así es donde nosotros estábamos parados. Ahora bien, el Talmud presentó una beraitá en donde la Gemara, donde el Talmud quiso refutar esta interpretación. Nos encontramos en la mitad de esa beraitá, en la mitad de ese artículo externo que estaba hablando de la pureza y la impureza. Y dice ahora lo siguiente. Estamos en la primera palabra, como dijimos, apikul de anotar de hatamé, de tener carne de ofrendas, que está prohibido su consumo porque al momento de degollar el animal tuvieron intenciones y expresaron que la intención de ellos era incorrecta. Es decir, ellos degollaron el animal, la ofrenda, por ejemplo, con la intención de consumir la carne de esta ofrenda dentro de 2 días, que eso es algo que no existe en ninguna de las ofrendas. Esa intención, en el momento mismo que se está degollando el animal, lo descalifica. Si luego terminaron con todo el proceso y quieren consumir la carne, quien consuma de esa carne estaría pasando por la prohibición de la Torá y estaría penalizado con la pena de karet. Es una muerte temprana, lo aleno. Dios nos proteja. Ahora, carne de pikul, vehanotar, carne de ofrendas que sobraron. La ofrenda se hizo todo en regla, tiempo y forma como corresponde. Había que consumir la carne, consumieron de la carne, pero sobró de la carne y pasó ya el tiempo apropiado de consumo que impuso la Torá. Esa carne también queda prohibida, prohibido para el consumo humano. Entonces, tanto la carne de pikul, tanto la carne de notal, una como la otra, ambas están prohibidas de consumo, y la ley que dice la Torá es que deben ser incineradas. Lo mismo de atamé, carne de ofrenda que se purificó, también como las anteriores, prohibido su consumo y deben ser quemadas. Ahora bien, yo me encuentro con estos 3 trozos de carne que tienen la misma orden y la misma suerte, que ambas tienen que ser, las 3 deben ser incineradas.
Bet Shammai Omrim, el Nisafim Keahat, de acuerdo a Bet Shammai, está prohibido que las quememos todas conjuntamente, ya que estaríamos agregándole impureza de una a la otra. La carne de ofrenda impura impurificaría a la carne que sobró del consumo o la carne que era pikul. Por lo tanto, se debe quemar independientemente una de la otra. Así dice Bet Shammai. De acuerdo a Bet Hillel, está permitido incinerar todas conjuntamente. Que, si bien acá estaría Bet Hillel permitiéndolo, no nos sirve como prueba para las palabras del Rabbi Meir, ya que por decreto rabínico también la carne de pikul y la carne de notar, estas dos primeras, la que fue degollada incorrectamente y aquella que sobró, también tienen impureza por decreto rabínico. Entonces estaríamos tomando todos productos impuros, si bien algunos impuros por la Torá y otros impuros por orden rabínico, pero al fin y al cabo es todo impuro, por eso es que Bet Hillel permite. Ahora bien, dice el Talmud, y si a nosotros se nos sube a la mente que Rabbi Meir, cuando él aprendió esta deducción que podemos tomar la terumá completamente pura y quemarla con la impura, lo aprendió a las palabras de Rabbi Yoshua del caso del vino que se estaba derramando, como mencionamos anteriormente. ¿Por qué Rabbi Yossi, quien lo estaba cuestionando, le dijo, no puede ser, si Rabbi Hanina se gana Kohanim, cuando él permitió entre la carne de una ofrenda con la carne de otra ofrenda, como nombra en la primera parte de este artículo que se encuentra en la carilla A de esta hoja que estamos estudiando. Así comenzaba este artículo cuestionándolo de que no es posible aprender las palabras del Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Y si es como están estudiando Resh Lakish y Rab Nachman, que Rabbi Meir lo aprendió las palabras de Rabbi Yoshua, entonces, ¿qué es lo que está cuestionándole Rabbi Yossi? No es posible aprender de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Y si no es de ahí de donde lo aprendió, ¿por qué está cuestionándole del lugar del cual no aprendió? Efectivamente, tiene razón Rabbi Yossi. No se puede aprender de ahí. Y no lo aprendió de ahí. Entonces, ¿por qué le estaría preguntando de un lugar incorrecto? Dice el Talmud, Amarle Rab Nachman. Le contestó Rab Nachman y le dijo así, Rabbi Yossi, Lab Adarte. Rabbi Yossi, él no estuvo atento. Fue una respuesta inconsciente, o mejor dicho, fue una pregunta que le hizo Rabbi Yossi a Rabbi Meir inconscientemente. ¿Por qué? Sabar, de un sabar, Rabbi Meir de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Kamarle. Él pensó que Rabbi Meir realmente había aprendido de las palabras de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Él no interpretó y no entendió correctamente a Rabbi Meir de dónde él aprendió. Y había pensado que lo aprendió de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Por eso lo cuestionó y le dijo, pero es imposible aprenderlo. De Amarle, Aram de Rabbi Yoshua camina. Rabbi Meir le contestó y le dijo, tu observación es correcta, imposible aprenderlo de ahí, es que yo no lo aprendí de ahí tampoco, yo lo aprendí de las palabras de Rabbi Yoshua con el barril de terumá que se derramó. De Amarle, y ahí, nuevamente Rabbi Yossi le dijo, va a filo Rabbi Yoshua, namena y amita, incluso si lo aprende de las palabras de Rabbi Yoshua, no es la manera correcta de aprenderlo. Es decir, en este artículo, Rabbi Yossi lo cuestiona que es imposible aprender de las palabras de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Efectivamente, en ese punto tenía razón, pero Rabbi Meir dijo, no lo aprendí, y lo aprendí en las palabras de Rabbi Yoshua. Ahí continuamos con nuestra Mishnah. Ahí va la observación que Rabbi Yossi le hizo a nuestra Mishnah y le dijo, no es correcto, tampoco es posible aprender de las palabras de Rabbi Yoshua. Y aquí no nos explica correctamente el Talmud de por qué no. Dejamos de Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua Shesoref Zov Bifnei Atzma, Zov Bifnei Atzma. Le dijo, están de acuerdo tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua que deben ser quemados todo aquí de manera independiente. Y no es correcto aprenderlo de lo que Rabbi Yoshua habló con el barril de vino de terumá que se estaba derramando. Pregunta ahora el Talmud, vea Mai en Ayamita, ¿y por qué no es la medida? ¿Por qué no es
un aprendizaje correcto. Ahí el barril de terumá era 100% terumá pura, tanto de la Torá como de Rabbanán. Y al ser que se iba a echar a perder de todos modos, permitió Rabbi Yoshua impurificarlo. E impurificarlo adrede, que tomemos recipientes impuros y atajemos con recipientes impuros la terumá que estaba completamente pura. Entonces, ¿por qué no es correcto como lo aprendió? Midá o midai. Es una medida correcta y una comparación correcta. Dice el Talmud, Share Atam de Ika Hefsed Hulin. Dice, no es correcto, ¿sabe por qué? Porque ahí había pérdida monetaria. Todo el vino que se encontraba en el pozo, en la fosa que se encontraba delante de este lagar, estaba lleno con vino común. Si viene de vino impuro, pero vino impuro está permitido para el consumo si es vino común, que no tiene ninguna santidad. Y como se iba a echar a perder todo ese vino, por eso, ante la pérdida monetaria, es que habilitaron impurificar la terumá, que igualmente iba a quedar desperdiciada, permitieron impurificarla para rescatar y no perder por lo menos el resto del vino común. En cambio, en nuestra situación, no hay nada para rescatar. Tenemos pan de terumá impuro, pan de terumá puro. Todo está prohibido ahora para el consumo porque comienza la festividad de Pesaj. Todo igualmente hay que quemarlo. Entonces, si no hay nada para rescatar, no podemos nosotros habilitar que se impurifique. Esto es lo que le dijo el Biosí, que no es posible comparar y aprender de una situación hacia la otra. Pregunta al Talmud, Matkifla Rabbi Irmiyah, le cuestionó Rabbi Irmiyah, Matmitina Meika Efsed de Alzim, nuestra Mishnah también tendría que estar permitido, incluso, de acuerdo a la observación que le hizo el Biosí y marcó esta pequeña diferencia, también deberíamos tener que permitirlo, porque si toda la habilitación es porque hay pérdida monetaria, también en nuestra Mishnah hay pérdida monetaria. Si yo debo realizar 2 fogatas distintas, una para quemar los panes de terumá puros y otra para quemar los panes de terumá impuros, entonces yo estoy desperdiciando toda una cantidad de leña que me la podría haber ahorrado porque podría haber quemado todo en una misma fogata. Aquí también hay pérdida monetaria. Entonces, ¿por qué no es posible aprender para aquí también? Amarle a Usaba, contestó aquel anciano, es inteligente, sabio, y le dijo, es verdad, pero toda la habilitación de impurificar la terumá pura era cuando hay una pérdida importante, pérdida importante, ahí dieron la luz verde para poder impurificar la terumá pura que igualmente estaba perdida. Pero cuando la pérdida monetaria es de un monto mínimo y pequeño, ahí no permitieron. Esta es la diferencia que marca el Biosí y por eso considera que es imposible aprender de las palabras del Biosí cuando habló con respecto al vino de terumá puro, que está permitido impurificarlo, no es un parámetro para nuestra Mishnah. O sea que ahí había una gran pérdida monetaria, por eso permitieron, aquí no lo hay, entonces no va a estar permitido. Ese es el argumento del Biosí. En cambio, el Rabbi Meir entendió que no hacemos esa diferencia y en ambas situaciones vamos a poder permitirlo. Hasta aquí sería entonces la explicación e interpretación que dieron Resh Lakish y Rav Nachman a las palabras de Rabbi Meir, que Rabbi Meir efectivamente aprendió sí de Rabbi Yehoshua del barril de vino de terumá. Sin embargo, el Talmud nos trae ahora otra interpretación. Amar Rabbi Aseh, Amar Rabbi Yohanan, Machloket Beshesh. Esta discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, si el pan de terumá puro con el impuro lo podemos quemar conjuntamente en vísperas de Pesaj, es únicamente si estamos en la sexta hora, desde las 5:01 desde el amanecer hasta las 6 horas desde el amanecer hasta el mediodía, en toda esa hora que la prohibición de tener los productos leudados en nuestro poder es una prohibición rabínica solamente, ahí es donde se encuentra esta discusión si podemos quemarlos conjuntamente o no. Abal Besheva, Dibrea Kol Sorfim. Pero una vez que entramos a la séptima hora, 6:01, pasado el primer minuto
desde el mediodía, desde la mitad del día, incluso Rabbi Yossi, así dice Rabbi Yohanan, incluso Rabbi Yossi habilita que se lo pueda quemar conjuntamente. ¿Por qué? Porque ahí ya la terumá pura está prohibida de la Torá. La Torá misma nos dice prohibido tener incluso provecho de esa terumá. Si está prohibido incluso el provecho, ya no hay título, vamos a decir, más bajo que ese. Y el impurificarlo no nos va a incrementar y sumar absolutamente nada, ya que la Torá misma nos dijo que ni siquiera se puede tener provecho de ella. Ahí, incluso el Biosí está de acuerdo que podemos quemarla indiscriminadamente una con la otra. Ahora le dijo el Biasé, quien transmitió. Si el Biasé fue quien transmitió estas palabras, entonces le dijo el Biasé a Rab Asé, tú que estás transmitiendo las palabras de Rabbi Yohanan. Nima, Kasabar Rabbi Yohanan Madnetin de Abatum Ad Goraitá, Ubelatum Ad Rabanan. Es posible entonces que nosotros interpretemos correctamente lo que quiso decir Rabbi Yohanan, que él estudió que nuestra Mishnah, Rabbi Hanina Segana Kohanim, cuando habló de las carnes de ofrenda que se podían quemar una con las otras cuando ambas estaban impuras, que él estudió entonces que era una carne que estaba impura de la Torá, quemada conjuntamente con una carne que estaba impura solamente por decreto rabínico. Y ahora nosotros estaríamos aumentando e impurificando de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá está completamente pura. Y ahora nosotros la juntamos con una carne impura de la Torá y la quemamos conjuntamente, agregándole una impureza de la Torá. ¿Y por qué yo digo de esta manera? Al ser que Rabbi Yohanan dijo que toda la discusión se centra solamente en la sexta hora. Eso quiere decir que también, no solo que en la séptima están todos de acuerdo que está permitido, como acabamos de decir, sino que también en la cuarta y tercera hora de víspera de Pesaj, que la terumá pura, el pan puro de terumá, está todavía apto para el consumo y hay posibilidades de consumirlo de acuerdo a todos los parámetros de la Torá y de los rabinos. Entonces ahí nadie habilita a que se la pueda quemar. Y porque, sí, conjuntamente con la impura, juntarla con la impura y consumir y quemarla. ¿Por qué nadie habilita a la fuerza? Porque cuando el Rabbi Hanina se gana Kohanim, él permitió entre una impura con otra impura. Y si bien una es impura de la Torá y otra es impura por decreto rabínico, al fin y al cabo tiene nombre de impureza y esa es la clave y el motivo de su permisión. Entonces, una vez llegada la sexta hora, que tenemos también prohibición rabínica de tener este pan de terumá leudado, es similar a tener una carne de ofrenda impura por decreto rabínico. Aquí impura por decreto rabínico, aquí prohibida su consumo y su provecho también por decreto rabínico. Entonces comparamos una situación con la otra y permitimos también quemarla con una terumá de la Torá que ya está impura, como allí la podíamos quemar conjuntamente con una carne de ofrenda que está impura de la Torá. La similitud tiene una comparación correcta y es válido hacerlo. En cambio, si nosotros diríamos, ¿sí?, que no estudió de las palabras de Rabbi Hanina se gana Kohanim, sino que él quiso aprender las palabras de Rabbi Yehoshua, como dijo Resh Lakish y Rab Nachman, que es lo que vimos al comienzo de esta clase, que aprendemos de Rabbi Hanina se gana Kohanim, del barril de terumá. Ahí era un barril de terumá 100% tajor. E igualmente habilitó. Eso quiere decir que si nos encontramos en la cuarta hora o en la quinta hora, en víspera de Pesaj, también él nos permitiría. Si no tengo ahora un cohen para que pueda consumirlas, él también me permitiría quemarla con la terumá temea incluso en esas horas tempranas del día. Y sin embargo, el Rabbi Yohanan no permitió sino solamente en la sexta hora. Entonces, ¿es posible que sea correcta la deducción que yo estoy diciendo? Que él estudió, que el Rabbi aprendió de las palabras del Rabbi Hanina se gana Kohanim y no de Rabbi Yehoshua como estudiaron los otros dos sabios que nombramos.
¿Y qué serían las palabras de ellos? Que aprendió las palabras de Rabbi Hanina Segan Kohanim. Dice el Talmud, amarle, sí señor, correcto. De acuerdo a Rabbi Yohanan, Rabbi Meir aprendió de las palabras de Rabbi Hanina Segan Kohanim. De hecho, Itmar Name, así fue dicho también en otra oportunidad, Amar Rabbi Yohanan, que dijo el mismo Rabbi Yohanan, que acabamos de nombrarlo, Madnitin Beavatum Ade Oraita. La Mishnah nuestra está hablando con una carne de ofrenda que estaba impurificada de la Torah, Ubeladatum Ad Rabbanan, y lo quemamos conjuntamente con otra carne que era derivado número 3 de prohibición rabínica, de impureza rabínica. Y ahí es que dijo Rabbi Hanina Segan Kohanim que quemaban conjuntamente. ¿Y a qué se refirió cuando dijo Rabbi Meir de las palabras de ellos? De las palabras de Rabbi Hanina Segan Kohanim, que al tener ahí una impureza de decreto rabínico, igualmente la podíamos impurificar ahora con una de la Torah. Aquí también nosotros decimos lo mismo con el pan de terumá en la sexta hora, Mahloket Beshesh, ni la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, si podemos también quemar la terumá pura con la impura en la víspera de Pesach, es exclusivamente en la sexta hora, que ya tiene entonces la terumá teorá, una prohibición por decreto rabínico. Ahí entonces es que él comparó y dijo que también vamos a poder quemarlo con la que está impura de la Torá, porque es una de la Torá con una prohibida por decreto rabínico. Previo a esa hora, nadie lo va a habilitar. Abal Besheva, y si queremos pasarnos a la séptima hora, Dibrea Kol Sorfin. Están todos de acuerdo, incluso el Biosí, que se lo va a poder quemar, tanto la pura con la impura, porque no hay aquí ya ninguna restricción por los sabios, es todo prohibición de la Torá, y si es prohibición de la Torá, es similar a que esté impura de la Torá, y seguro que vamos a poder quemarla también con la que está impura sin ningún problema. Dice el Talmud, Lima, quizás tenemos una prueba para apoyar esta manera de estudiar que tuvo Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir aprendió de Rabbi Hanina Segan Kohanim. Te voy a traer una prueba. ¿Cuál es la prueba? Dice el Talmud. Este artículo que nombramos anteriormente al comienzo de la clase de hoy, con lo que empezamos, la piculia notar de si tenemos estas tres carnes, carne de ofrenda que fue degollada con intención incorrecta de consumirla fuera de tiempo, vean notar, o carne de una ofrenda que se hizo en regla pero sobró de la carne y no pudimos consumirla dentro del tiempo impuesto por la Torá, vea tamé, o lo mismo, carne de una ofrenda que se impurificó. Las tres, como dijimos, tienen que ser incineradas. Bet Shammai dijo, no se pueden quemar las tres conjuntamente, estaríamos impurificando una con otra. Y por su parte Betilel dijo, sí, se pueden quemar las tres conjuntamente sin mayores limitaciones. A pesar de que el picul y el notar están puros, se puede quemar con la que está impura. Entonces, vemos aparentemente prueba para las palabras de Rabbi Meir, que se puede quemar la pura con la impura. Dice el Talmud, no señor, y ahí no tenemos prueba al respecto. Shane Atam de Idlehutum Ami de Rabbanan. Ahí es distinto porque el Pigul y el notar tienen también una impureza por decreto rabínico. Ditran, como dice la Mishnah, al final de este tratado de Pesachim, a Pigul de anotar metameim eta yadaim. La carne del Pigul, la carne que dijimos que se degolló con pensamiento, con determinación incorrecta, y la carne que sobró del consumo, ambos impurifican las manos de aquellos Kohanim que las toquen. Si bien es una impureza por decreto rabínico, de hecho no existe que un alimento impurifique a la persona de acuerdo a los parámetros de la Torah, y aquí no solamente que no impurifica a toda la persona, sino incluso el decreto rabínico dijo que solamente impurifica las manos, pero al fin y al cabo
tiene un título mínimo, pero título al fin, de impureza, y ese es el motivo por el cual permitieron quemarlo con la que estaba impura de la Torá. O sea que al fin y al cabo es impuro con impuro. Lo que no es así en nuestra Mishnah, en la que hablamos de una terumá que está completamente pura de la Torá, sin ningún tipo de impureza en absoluto, ni de la Torá ni de nuestros sabios. Lima, Mesa y Ale, sigue intentando el Talmud de traer apoyo, de todas maneras, a las palabras de Rabbi Yohanan, que lo podemos aprender de lo que dijo Rabbi Hanina Segan Kohanim. Lima, Mesa y Ale, quizás podemos traer apoyo de lo siguiente. Está escrito Apat She'i Pesha, un pan que entró en estado de putrefacción. Benifselani lejole Adam, ya quedó completamente inadecuado y no apto para el consumo humano por completo. Un ser humano no podría comer de este pan, de comerlo, ¿sí? Le haría mal, se intoxicaría, ya está completamente descompuesto. De aquel le viajó Leojla. Sin embargo, el perro tiene una capacidad alimenticia muy poderosa y muy grande, y productos que están prácticamente descompuestos y podridos por completo, él todavía puede comerlo y no le daña. Entonces, aquel le viajó Leojla, el perro todavía puede consumirlo. En lo que respecta a las leyes de pureza e impureza, si yo tengo, por ejemplo, ese trozo de pan que estaba impuro, por más que ahora ya no queda nada para el consumo humano de ese pan por la putrefacción que él tiene, sin embargo, en lo que respecta a las leyes de impureza, todavía lo vamos a seguir llamando alimento y por lo tanto va a poder contagiar impureza, porque mientras quede con el nombre de alimento, incluso para el perro, no pierde su título. Alimento impuro contagia impureza. Si bien no es más alimento para el consumo humano, mientras conserve el título de alimento incluso para un perro, este título también le mantiene la capacidad de poder contagiar impureza. Y si tiene entonces la medida correspondiente, que es como la medida de un huevo, puede contagiar impureza. Menos de esta medida, ningún alimento puede contagiar la impureza. Tiene la medida correcta, va a contagiar la impureza. Benisrefet y matemea me pesa, que se lo va a poder quemar también con la terumá impura o con alimentos impuros en víspera de Pesaj. Vemos entonces claramente que al ser que nosotros ya lo podemos considerar como alimento, igualmente habilitaron que se lo pueda consumir con la que está temea en Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de esto que está escrito acá? Nosotros estábamos buscando un apoyo, una prueba de que incluso el Bío sí está de acuerdo. Así como el Bío Hanan, dijimos, aprendió de las palabras del Bío Haniná Segana Kohanim. Que el Bío Meir aprendió de las palabras del Bío Haniná Segana Kohanim. Y entonces, solamente en la sexta hora discuten, pero en la séptima hora están todos de acuerdo que se podía quemar la pura con la impura, porque igualmente está prohibido de la Torá. De eso es lo que nosotros queremos traer ahora una prueba. Y a eso nos dice, mire, de aquí nosotros vemos aparentemente ese concepto. ¿Por qué? Teníamos aquella terumá que estaba incluso pura y no se la puede consumir porque quedó putrefacta. Dijo que está permitido quemarla con la impura. Es decir, si ella estaba impura, va a seguir contagiando impureza mientras sea apta para el consumo de un perro. Pero incluso si no estaba impura, dijo, está permitida quemarla con la que está impura. Si estaríamos hablando de aquella misma que estaba impura, es evidente que se le va a poder quemar una impura con la otra. Sino aquí lo que nos está diciendo es, incluso si está completamente pura, pero al estar putrefacta y no apta para el consumo humano, nosotros podemos quemarla con la que está impura. Lo que me demuestra, y eso seguro que son palabras de Rabbi Yossi, porque si fuesen palabras de Rabbi Meir se dijo claramente en nuestra Mishnah que incluso pan de terumá en perfecto estado, una vez que está prohibido consumirlo, no
hay ningún problema de quemarlo con la que está impura también. Entonces, aquí, que me vino a enseñar que por estar putrefacta se puede quemar con la TMA, claramente no tiene que ser palabras de Rabbi Meir, ya que Rabbi Meir no necesita que esté putrefacto. A la fuerza son palabras de Rabbi Yossi, que a pesar que un pan en buen estado él no permite, aquí, al estar putrefacto y ya no sirve para el consumo humano, al estar desperdiciado para el consumo humano, él tampoco restringe y permite quemarlo con la que está impura. Entonces, vamos a decir lo mismo en la séptima hora. Al ser que ya no está más apto para el consumo humano, también Rabbi Yossi va a permitir. Dice el Talmud, dice el Talmud, no es una prueba. ¿Sabes por qué no es una prueba? Porque ahí, una vez que quedó putrefacto, nosotros a nivel de prohibición de quemarlo e impurificarlo, lo consideramos polvo. Es decir, no hay ninguna prohibición, ninguna limitación de destruirlo, porque no existe que sea consumido por un ser humano. Si no existe que sea consumido por un ser humano, no vamos a tener ninguna prohibición de destruirlo y arruinarlo. Por eso se lo puede quemar conjuntamente con la impura. En cambio, la terumá, cuando estamos en la víspera de Pesaj, y el terumá en perfecto estado, si bien nosotros tenemos una restricción de la Torá de no consumirla, pero al fin y al cabo es comida en perfecto estado. Impurificar terumá en perfecto estado, eso no tenemos una prueba de aquí que Rabbi Yossi lo permita. Dice el Talmud, y aquí, si es así, entonces, como está enseñando los Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir, él limitó la discusión, limitó la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi solamente a la sexta hora. Previo a eso, todos están de acuerdo que no se la puede quemar con la TMA. Pasada la sexta hora, en la séptima, incluso Rabbi Yossi está de acuerdo que se puede quemar la impura con la impura. Y la discusión se centra solamente en esta sexta hora. Y eso es porque Rabbi Meir aprendió de las palabras del Rabbi Hanina Segan Kohanim, de una carne prohibida de la Torá por una carne impura de Rabbanán, por decreto rabínico, que se pueden quemar conjuntamente. Entonces, y aquí, Maimode, ¿qué es lo que dijo? Está de acuerdo. Está de acuerdo, así dijo, está de acuerdo Rabbi Yossi. ¿A qué se refirió cuando dijo esto? Rabbi Yossi, ¿qué le dijo? Están de acuerdo Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua que deben ser quemados e incinerados cada uno de manera independiente. ¿Qué tiene que ver lo que le está diciendo Rabbi Yossi? Si Rabbi Meir aprendió de las palabras de Rabbi Hanina Segan Kohanim, él aprendió de las carnes de ofrendas que se impurificaron, no aprendió de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, del barril con vino de terumá puro que se estaba derramando y echándose a perder. Entonces, ¿cómo pone dentro de la conversación entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, que estaban hablando del Rabbi Hanina Segan Kohanim y que de hecho de ahí lo aprendió, como está estudiando el Rabbi Yohanan, y le cuestiona a Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer? Y aquí Maimode, Aji Kamarle, Rabbi Yossi y Rabbi Meir, dice Talmud, no, lo que le está diciendo Rabbi Yossi a Rabbi Meir es lo siguiente: Afilule Rabbi Yoshua de Miquel, incluso de acuerdo a Rabbi Yoshua, que él es permisivo y dio luz verde en el caso del barril, que Miquel beteluyá, betemea, cuando él permitió solamente una terumá que estaba en estado dudoso si se impurificó o no. Es decir, el caso del barril que nosotros nombramos, solo descarto por completo, como lo nombró el Talmud anteriormente, que ahí toda la permisión era por pérdida monetaria del vino que se encontraba en el pozo. Si no era por la pérdida monetaria, no hay ninguna permisión. Y eso no se aplica en nuestro caso. Así que esas palabras de Rabbi Yoshua las tenemos que descartar. La otra situación en la que habló Rabbi Yoshua había sido en un barril de terumá
que no sabemos si se impurificó o no se impurificó, que ahí sí, no había pérdida monetaria, y el Yoshua dijo, se lo puede dejar a la intemperie, se lo puede destapar y dejarlo de manera riesgosa que cualquiera pueda impurificarlo. Eso es lo máximo que encontramos que haya permitido. Aval, vete orá, vete mea, no, pero pura con impura, algo que estaba 100% puro, ponerlo en contacto para quemarlo conjuntamente con lo impuro, esto nunca encontramos que haya permitido. Eso fue lo que le quiso decir Rabbi Yossi a Rabbi Meir. Y aquí, si es así, Amay en ahí si es así, ¿por qué entonces le dijo, no es correcto tu aprendizaje? Si bien es verdad que de las palabras del Rabbi Yossi, de las palabras que dijo el Rabbi Yossi, no puedes aprender del Rabbi Yoshua, eso es correcto, porque ahí él solamente permitió la que era dudosa. De todas maneras, la comparación del Rabbi Meir estaba basada en las palabras del Rabbi Hanina Segan HaKohanim, y de ahí puede aprender perfectamente. Ya dijimos que en la sexta hora, que es como estaba hablando el Rabbi Hanan, hay prohibición rabínica por el pan de terumá. Y si estaba la prohibición rabínica, es perfectamente comparable a lo que habló Rabbi Hanina Segan HaKohanim, carne que tenía impureza rabínica. Entonces, si bien es verdad también lo que el Rabbi Yossi dice, que del Rabbi Yoshua no podía aprenderlo, y eso es lo que estaría marcando, pero al aprenderlo Rabbi Meir realmente de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, está perfecto. ¿Qué es lo que tiene para argumentar contra eso el Rabbi Yossi? El punto es que ambos estudian que la situación en la que habló Rabbi Hanina Segan HaKohanim era carne, que se había impurificado, que estaba en derivado número 3 de impureza, pero todo por decreto rabínico. ¿De qué manera? Se había impurificado con una impureza de mashkin, una impureza que vino a través de bebidas. Bebida que estaba impura, ella fue la que impurificó la carne derivada 3. Y la discusión del Rabbi Meir y Rabbi Yossi va basada en una discusión antigua y anterior que estos se tienen a lo largo del Talmud. Rabbi Meir va de acuerdo a su motivo y su interpretación a lo largo del Talmud, de Amatum ad mashkim también achilim de Rabbanan, que bebidas solamente pueden purificar a otros exclusivamente por decreto rabínico. Por lo tanto, cuando esta carne se impurificó, que se impurificó por una bebida que solamente puede impurificarla por decreto rabínico, está perfecto. La carne está impurificada por decreto rabínico y se permitió quemarla con carne que está prohibida de la Torá. También aquí tenemos el pan prohibido por decreto rabínico y lo quemamos con un pan que está prohibido de la Torá. Está impuro de la Torá. Es excelente la comparación. En cambio, el Rabbi Yossi va fiel a su postura. De Amartum ad mashkim también de oraitá. Rabbi Yossi estudia que una bebida impura tiene la capacidad de impurificar de la Torá. Entonces, cuando Rabbi Hanina Segan HaKohanim habló y dijo quemamos la carne derivada 3 con la carne derivada 1, él estaba permitiendo porque todo ya estaba impuro de la Torá. La bebida que impurificó esa carne la impurificó de la Torá. Impuro de la Torá con impuro de la Torá, ahí encontramos que está permitido. En cambio, en el pan de terumá no hay ningún inconveniente en el pan de terumá puro, de acuerdo a la Torá. Está en perfecto estado y está permitido también consumirlo en la sexta hora. Entonces, no puedes aprender de ahí. De Tania, como fue estudiado en aquel artículo de la Tosefta, Safek Mashkin Litameh Tameh, Litameh Ajerim Tahor, de Rabbi Meir. Si yo tengo duda sobre una bebida, si se impurificó o no se impurificó, esa bebida, incluso ante la duda, voy a decir que sí está impura. Una bebida sí existe que se impurifique de acuerdo a los parámetros de la Torá. Tengo dudas si se impurificó o no, ante la duda la impurificamos.
Eso también Rabbi Meir está de acuerdo. Pero el tamé ajerim, si la duda es si esa bebida impurificó a otros, eso ya no es prohibición de la Torá, no es impureza de la Torá, porque la bebida no puede impurificar a otros de la Torá. Sería solamente una duda en un concepto rabínico, porque solamente por decreto de los jajamín, de nuestros sabios, puede purificar. Ahí, tahor, libre de Rabbi Meir. Porque, como dijimos, de acuerdo a Rabbi Meir, ninguna bebida puede purificar de la Torá a otros. En cambio, Rabbi Elazar Omer, también sostenía Rabbi Elazar, Kid de Baram, al igual que Rabbi Meir. Por otro lado, Rabbi Yehuda Omer la coltame. Rabbi Yehuda decía, no señor, una bebida puede purificar absolutamente a todos, no solamente a otros alimentos, sino incluso a objetos. Una bebida impura puede impurificar. Y ante la duda si la bebida esta impurificó a un objeto, también lo vamos a impurificar. Y la última opinión, que es la que nos interesa a nosotros ahora, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, por su parte, ellos dicen, Leojalim temeim, lekelim teorim. Si se trata que tenemos dudas si impurificó a otros alimentos, estos otros alimentos, vamos a impurificarlos. Bebida impura, que dudamos si impurificó a otros alimentos o no, ante la duda los vamos a impurificar, porque las bebidas tienen capacidad de purificar alimentos de la Torá. ¿A objetos? No, a objetos no tiene capacidad de la Torá, existe sí por decreto rabínico. Entonces ahí que es una situación solamente de decreto rabínico, ante la duda podemos habilitarlo. Pero vemos entonces que el Rabbi sostiene que las bebidas pueden impurificar alimentos de acuerdo a los parámetros de la Torá. El Rabbi Meir sostiene que no. Entonces, lo mismo cuando pasamos a nuestra situación en la que habló Rabbi Hanina Segan Kohanim. La carne de nivel 3, que estaba derivado 3 de impureza, era carne que se había impurificado por una bebida. De acuerdo a Rabbi Meir, esa impureza es únicamente por decreto rabínico y de la Torá está perfectamente pura e igualmente se pudo quemar con una que estaba impura de la Torá. Por eso Rabbi Meir pudo aprender para el pan en la sexta hora, que está prohibido por decreto rabínico, que se lo pueda quemar conjuntamente con un pan impuro de la Torá. En cambio, Rabbi Yossi sostiene de la Torá, esa carne se impurificó de la Torá, porque las bebidas pueden impurificar a la carne de acuerdo a los parámetros de la Torá. Y entonces lo que se permitía ahí era impura de la Torá con impura de la Torá. Aquí, en Pesaj, de la Torá, el pan de Terumá es completamente puro y no hay entonces ninguna permisión. A eso se refirió el Rabbi Yossi cuando le dijo, en mitad, no es la medida correcta de aprendizaje, porque incluso el Rabbi Yoshua cuando le permitió en otra situación, una situación dudosa, y Rabbi Hanina Segan Kohanim cuando permitió algo que estaba impuro de la Torá, no algo que de la Torá estaba en perfectas condiciones.